Estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de Cine, el video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y esta vez vamos a hablar de un tema muy especial por lo que representa en general dentro de la cinematografía, y es el tema de la animación. La animación no solamente representa los orígenes mismos del cine y un poco la técnica cinematográfica, sino también una disciplina que no es muy común encontrar en otras áreas de la cinematografía. Es decir, yo creo que quienes hacen animación son o los más disciplinados o los más indisciplinados, pero tienen unas particularidades que son propias como del ejercicio de la animación. Para ilustrar este tema nos acompaña el maestro Carlos Santa. Carlos Santa es tal vez el principal animador dentro de cierto tipo de técnica de animación que ha tenido Colombia. Es un animador muy destacado dentro de todas sus obras que ha hecho, al menos las que conocemos. De sus obras he tenido el placer de restaurar la película El pasajero en la noche, que creo que originalmente se llamaba Isaac in El pasajero en la noche. Ahorita nos contarás bien si Sí, te sí cuento. o si no. Y vamos a mirar un poco y abordar el tema de la animación básicamente como desde tres tópicos bien importantes. Uno es como mirar todo ese precine, ¿no? Todo eso que antecedió a la cinematografía como la entendemos hoy y que es buena parte del origen de lo que es la animación. Después un poco vamos a hablar de la técnica de animación, es decir, estas distintas técnicas que se han utilizado para llevar a cabo películas de animación. Y al final un poco hablar del panorama actual con herramientas como la inteligencia artificial o otro tipo de herramientas y la animación. Entonces, Carlos, bienvenido a esta conversación. Gracias, Jorge Mario. Y pues yo creo que podemos empezar mirando cómo es la animación desde el origen, es decir, todos esos elementos originales, la cámara oscura, Sí, el trabajo del dibujo. eso que tocaste es clave porque se fija la aparición del cine, digamos, con los Lumière en 1895. Y en realidad la animación arranca 2 años antes con los ensayos que venían haciendo los franceses, Reynaud sobre todo, sobre la persistencia retínica. Eh, Entonces, lo que alcanzas a ver con Reynaud, que termina armando un aparato que en realidad es un gran praxinoscopio, em, te lleva a pensar que el cine no nace, sí industrialmente, digamos, si te lo enseñan ahí en los textos, pero el cine es una construcción humana que empieza probablemente con la sombra, de hecho las sombras chinescas, que en realidad no son chinescas, se popularizaron las máquinas de juegos y para eso les recomiendo mucho los textos, pero sobre todo la película de Werner Neckes, Film Before Film, que te muestra eso. El cine es una construcción humana. ¿Quién hizo la cámara oscura? De hecho, Vermeer, el pintor, la utilizó en sus pinturas. La aparición de los nitratos de plata y sobre todo salir de la circularidad que te ofrece el juego, ¿no? La manivelita casi siempre son de tiros cortos, siempre dentro de la magia y siempre dentro del juego. Incluso la fantasmagoría, el juego de sombras gigantescas, desde tal vez las primeras tesis acerca de la persistencia retínica son del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Sobre fuego que pasaba muy rápido y Ptolomeo se preguntaba por qué no se veía la mano con el fuego, sino esa mancha que interpreta el ojo, porque el ojo interpreta todo. Y la animación es una interpretación. Entonces, esa parte inicial es maravillosa. Además que creo que la animación y esos elementos iniciales de la animación son los que permiten realmente entender que el cine, a pesar de que su vocación es de movimiento, es básicamente una construcción cuadro a cuadro. Es la construcción. Y simplemente hay una interpretación desde el cerebro y a través Total, de la retina para poder totalmente. creer El que ojo estamos viendo 24 imágenes de cuadros. movimiento. Exacto, por eso ciertos Y animales, creo que eso es la animación, ¿no? sí, Esa es la esencia 24 de cuadros. la animación. Y si lo coge uno por el lado de Zenón de Lea, el movimiento sería una mera apariencia. O sea, los filósofos antiguos y casi que de todos, solo Parménides y Zenón de Lea dicen el movimiento es una mera ilusión y para la animación es exactamente eso. Y el cine es exactamente eso también. Son 24 cuadros, pueden pasar más. Si tú pasas más cuadros en esa velocidad, logras más calidad, pero no ves más cuadros. No ves más Y no cuadros. te cambia la percepción del movimiento Mm. tampoco en ese Y caso. acá, para saltar así brutalmente a lo colombiano, Ricardo Arce, pero debe haber algunos otros ejemplos de
viajeros que, como en Europa, cargaban con las cajitas con el zótropo, el precinoscopio y cobraban por la función y toca las tres cosas del cine muy bonitas, que es magia, pero es ciencia, artes y ciencias cinematográficas. Hay una elaboración, una comprensión de la velocidad, pero sobre todo del tiempo. Carlos, dentro de o sea, dentro de todo este recorrido que se hace un poco por la animación y es sobre todo en los antecedentes de la animación, ¿cuál crees tú que ese es como ese detonante que permite entender que la animación se va a convertir en un género muy importante dentro de la cinematografía, pero que realmente tiene sus propias naturalezas y sus propias formas de narrar distinto a lo que es propiamente el documental, a lo que es propiamente Total, la Jorge Mario. ficción? No hay libro de cine que no arranque con la animación por eso, porque está en las mismas raíces. Pero apenas aparece el cine, lo abandonan porque su naturaleza es distinta. El cine tiene la doble temporalidad en la imagen. El momento en que lo estamos grabando es este momento y después cuando lo ves. O sea que hay dos tiempos y eso es de Bartes. Él lo usa para la fotografía. Si tú quieres saber cómo te van a recordar de muerto, muestra una foto. ¿Por qué? Porque fue tomada en algún momento y yo la recobro y me apropio, como si fuera, como cuando ves a Chaplin hoy en día, como si estuviera vivo. La animación no. La animación no reproduce el pasado tal cual pasó. No, eso no lo hace. Entonces es una alteración del pasado, en el caso del stop motion, Y no solo, o sea, es una alteración del tiempo y del espacio. y el espacio. Sí, porque Del espacio. casi, pues, salvo que sea una animación naturalista que no la hay, o es muy poca la que hay realmente por la misma naturaleza Por la de la naturaleza técnica de la misma. técnica. Creo que eso es uno de los elementos más importantes que aportó la animación y es como esa dislocación del tiempo y del espacio frente al cine narrativo Total. o frente al cine Total, tú documental. fabricas el tiempo, directamente es una fábrica de tiempo. Una caminada dura lo que tú camines. Si lo alteras, ya generas una forma dramática. Si es muy rápido, te puede dar risa, puede ser de cine cómico. Si lo pones lento, qué paradoja. Es para mostrar algo muy rápido, como Leone. Mira, te lo voy a pasar en cámara lenta porque si lo pongo a la velocidad que es, no lo vas a ver. Entonces te lo paso, la velocidad se traduciría en te la reduzco para que lo veas. Es bien emocionante. La animación no, la animación, tú haces el dibujo para la película, no, pues tiene pasado, claro, pero no es la reproducción del pasado, es una construcción. Entonces, la paradoja que tiene el cine, porque el cine vive lleno de paradojas, es que el trabajo que es espacial se vuelve temporal. O sea, que pasas de las artes plásticas, que es lo mío, cuando tú hablas como de técnicas distintas, la importancia que yo creo que podría llegar a tener es poner en movimiento las artes plásticas, porque la animación tiene dos corrientes muy marcadas y muy interesantes ambas. La del diseño gráfico, que está más preocupada por el mensaje, una forma rotunda, incluso cierta velocidad en la realización, claridad en la imagen, casi siempre pensando en jóvenes o niños. Este es poner el tiempo, las artes plásticas, es preguntarse qué pasa con el gran dibujo, con las grandes formas técnicas que llevamos siglos trabajando, cómo funcionan en el tiempo, hasta dónde me van a aguantar en la forma de temporalidad, hasta dónde tienen una poesía propia y dónde está la paradoja. Yo hago con David Mansur, por ejemplo, una escena de la película y si bien está el proceso y el registro animado, las obras que quedan salen de la película y se cuelgan. O sea que los fotogramas que hacemos pretenden ser obras de arte y vuelven del tiempo, que es un poco cruel, un doceavo de segundo para una obra de arte, digamos, que tú perfectamente enmarcas y cuelgas en la pared. Esa es la particularidad notable. Sobre eso yo quiero consultarte una cosa. Obviamente, aquí hay unos antecedentes de animación, hay algunas cosas de publicidad que se hicieron previamente, por ahí en los 50, que eran más, tenían que ver más con la técnica fotográfica que propiamente como con una propuesta de animación. Ya después vienen trabajos iniciales como los de Fernando Laverde, pero quiero preguntarte, como tu origen de base son las artes Las plásticas, artes plásticas. ¿cómo llegaste a la animación utilizando obviamente las herramientas que estaban o que ya conocías y habías trabajado en las Sí. artes plásticas como el dibujo, la pintura, Sí, para diferenciar un poco de esa técnica que venía, que en ese momento era como la más conocida y muy utilizada aquí en Latinoamérica en general, que era el stop motion, ¿no? Pero sobre todo sobre elementos volumétricos, es decir, tridimensionales. lo mío fue que me armé un parche de amigos cineastas y con Guillermo González, que era el director del magazine,
un poco al escondido me cogió los dibujos y empezó a publicarlos en el magazine. Eh, y me decían, tiene mucho movimiento, ¿no? Es como muy dinámico. Pero yo decía, bueno, eso es, pues puede ser natural en una obra de arte, como ver el David de Canova en la Villa Borghese, que tú ves el movimiento, está ahí. Em, pero todos me hablaban de cine. Estaba Luis Alberto Álvarez, que era como el Gran papá, sacerdote pues. ahí, sí. Estaba Víctor Gaviria, yo los ayudaba. Andrés Upegui me llevó, era todo el parche de Medellín. Yo no sé si lo conociste, que era pues como grande, interesante. Y, y le pregunté a Luis Alberto, ¿cómo hago un guión de animación? Y me dijo, Carlos, no sabría decirte porque la animación, por su naturaleza, no necesariamente toma de la forma teatral. Es decir, el cine toma de todas las artes, esa es su particularidad. Toma de la literatura, toma del teatro, toma del arte, toma de la danza. Es el nuevo que llega al barrio y todo le funciona. Todo lo que usted en la plástica no le funciona, ponerle la música a un cuadro. Entonces, hay cosas que se ensayaron y que no pegan. Una especie de arte total, como la ópera, como lo que quería Wagner, ¿no? Entonces me dijo, mira, un guión, no sé. Entonces empecé a pensar un poco como pintor. Tenía un grabado con un personaje cargando un muerto que iba hacia un túnel, ¿cierto? Entonces la pregunta es de dónde viene, para dónde va, cómo es el mundo de ese tipo. Un poco, y leyendo el cuadro, leyendo el grabado, en realidad un grabado de 50 por 70 que hice en el taller de Margarita Monsalve, yo ya tenía listo un trabajo para hacer una exposición en grabado, que era lo que yo venía haciendo, que es una técnica bastante medieval. Em, entonces, a partir de esos ensayos, se armó como una exposición un poco, mira, primero estamos acá, y se armó muy sobre zonas temáticas, digamos. Yo pienso que para hacer cine, lo que sí es definitivo es tener una idea. Digamos, si usted no sabe qué es lo que quiere decir, mejor no me meta. Pero de ahí para allá, las formas de decir eso sí son muy interesantes y la animación te ofrece alternativas. Entonces ahí nace el pasajero, arrancar de lo más sagrado hasta la periferia del mundo, cargando un muerto y un hombre que no tiene un lugar en el mundo y lo recorre. Es casi que el pretexto para recorrer unas escenografías, ¿Y ¿no? cómo lograste el empate ahí entre la técnica propiamente del arte plástica, el grabado, el dibujo, y frente a la técnica propiamente cinematográfica, es decir, el manejo de la cámara, el manejo de la exposición, la iluminación, el cuadro a cuadro, este tipo de mezcla, ¿cómo se logró? Pues yo soy autodidacta, digamos, en la animación. Entonces, prueba y error, porque teníamos, menos mal, los archivos de la Asociación Colombo-Checa, una vaina rarísima. Tenían a Svanmayer, o sea que eso era la mitad. Y los canadienses tenían a McLaren. Alrededor de Svanmayer tenían a Parta, Trinca, algunas cositas, y al lado de McLaren tenían algunas, pero están las dos grandes fuerzas de la animación de las artes plásticas. La que le importa más el contenido social y puede ser un poco burdo con la técnica, pero tremendamente expresivo, que es el caso de Svanmayer, y o el arte por el arte, que es más lo de McLaren, no porque no sea temático, pero la forma, la búsqueda de la forma, de la mancha, de las técnicas, se vuelve súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes ya la idea del cuadro a cuadro y estás en plástica, ya te dan ganas de mover todo. ¿Por qué no hacemos una con óleo? ¿Por qué no hacemos una con acrílico? ¿Por qué no hacemos una con sanguinas? ¿Por qué no hacemos una en grabado? Acabo de terminar una película hecha en grabado, pues te diré, porque toca imprimir y rayar y después, solo para sacar un fotograma, o sea que es un poco loco. Pero es para mostrar eso, que es hijo de la plástica, que la pregunta es ¿qué pasaría si el Bosco o Goya o el Greco les diéramos la posibilidad de, con su técnica, mover las cosas? Esa relación entre lo que pensabas ahí, como la idea inicial, la importancia de la idea inicial y lo que se quiere contar, frente al resultado final, sobre todo en este trabajo de la animación que tiene tanta cosa, tanta minucia, ¿cómo lo viste? ¿Cómo fue el resultado en relación con esa idea original del grabado, de este hombre que arrastraba el cuerpo de alguien frente a la película? No me pude volver a salir de la forma temporal. O sea, me parece importante tener la parte plástica y la parte espacial, justamente porque ahí se nutre la forma cinematográfica. Cuando doy clases de cine o talleres, relatos de reconciliación, por ejemplo, que hicimos en el SENA, lo usual es tener referentes cinematográficos. Yo les doy puros referentes plásticos.
Es decir, mirando en qué trabajas, no si vas a trabajar conmigo. Si veo que tienes un gran manejo del color, pues empiezas a buscar referentes pictóricos, no cinematográficos. O sea, es cómo está en la pintura. Ya el cinematográfico aparece en el cómo. Velocidad, resistencia al material, a la luz, ya los problemas que presentan los materiales en sí, ¿no? Eso es como lo interesante del trabajo. Aquí, para completar lo que tú venías hablando, hablar de animación acá, en realidad, lo primero que encuentro no es esa referencia de Arce y después los ensayos de los Acevedo, pero lo que tú dices, son ensayos donde se usa la técnica para algo, por ejemplo, la guerra con el Perú y algunos montajes. En el 32, en la feria de Medellín, movieron objeticos, frijolitos, cositas, pero era como un ensayo, algunos planos al revés de una montaña que se sube, pero no sabemos si fue que lo hicieron de aposta o no. Era como una posibilidad. Animación llega con los franceses, con Bolovan y Rosé. Me gusta lo de Rosé porque llegó aquí por una tusa amorosa. Entonces Ah, cogió sí, el no mapa sabía. mundi, eso lo cuenta Quique Sí, Forero y quería contarlo porque sí, sí, Quique ya sí, se bueno, murió. sí, Y claro. Quique fue el camarógrafo de los años Sí, 60 claro. de Director de fotografía súper Jorge destacado. Rodríguez, incluso de Víctor De también, Víctor, en Rodrigo de Los Salves, habitantes de la Los noche son habitantes de la noche, que es una belleza. una belleza. Entonces él empezó a trabajar en animación con una Bolix, en una torre armada como la de Lotte Reininger, complicada, cuadrada. Y, y cogió el mapa mundi y pues si le pasa lo que a mí cayó 2 veces en el Océano Pacífico, y cayó en Colombia y se vino para acá. Eso me parece para iniciar el género está bien. Y con una influencia francesa. Hay un corto que se conserva en Irravisión, lo puse en fragmentos de cine colombiano sobre la televisión. Una muy linda animación tipo francés, preciosa, blanco y negro. Eh, Eso es como lo que hay. Después, el que ya arranca a hacer animación con la idea de estar haciendo animación es Fernando Laverde. Ya como género, como te voy a decir algo. Sí, que el país de Bellaflor y eso. Claro. Mm. Que además Fernando tenía una formación de director de fotografía y que creo que le sirvió mucho también para la aplicación de la técnica en la animación En la y sobre animación. todo en el tipo de animación Sí. que él Que, hizo él hizo, durante casi que es 40 años. admirable porque tiene la ley de la gravedad por medio. Entonces las figuras se caen, se corren, las iluminaciones son... Es un set en miniatura, Y que es fascinante. también tiene, que deja evidente muchas imperfecciones, que eso también le da como un valor Le da un valor. agregado a Sí, sí. la atmósfera total de la animación que él hace. Entonces, por eso el trabajo de Fernando Darde me parece que es un trabajo muy importante dentro de la Muy animación, importante. bueno, y dentro de la cinematografía colombiana. Y la decisión de eso, voy a hacer animación, voy a ser animador, aquí hay algo bien interesante y las películas de él, pues él era muy buen guionista, me parecen siempre muy acertadas, muy marcada por la influencia política de los 60, eso era lo natural, pero me gusta, me gusta. Y, y siempre apoyó a sus otros compañeros, conmigo siempre fue una punto de referencia de diálogo, ¿no? Siendo tan distinto, mira ¿Y cómo es lo que toda hacíamos. esa evolución que ha tenido la animación en Colombia? Es decir, pasando por este antecedente francés, llegando a Fernando Laverde, pasando ya por lo que representó El pasajero de la noche dentro de la animación en Colombia, que creo que es súper importante, Sí, sí. que creo que en su momento tuvo mucha importancia, pero creo que cada vez es una película viva y que está, me parece a mí, ya después de que de que la restauramos, ha cogido mucha más importancia y eh, se ha logrado realmente representar lo que verdaderamente vale esa película dentro de la animación. Pero adicional a eso, ¿cómo has visto la evolución hacia lo que fue ya los 90, 2000? Pues muy bueno. Los que veníamos en cine hubo unos ensayos como el que vimos ahorita de Tony Agudelo, por Wiseau, ejemplo, y de Manuel Agudelo. Masonante y todo, ya venían trabajando en Sí, cine. ahí estaba Nelson Agudelo, Ramírez, Juan Masonat, Manuel Nelson, Agudelo haciendo exacto. sobre todo animación Sobre publicitaria. todo publicidad, pero se pegaron sus escapadas para hacer cortometrajes, sobre Claro. todo Philip tal vez, pero no. Y lo que volvía muy difícil el cine animado es que era muy caro. Tenías que tener cámaras de cine Sí. y te decían, pero ¿cómo vas a filmarlo en 16? ¿Me entiendes? Mucho El sistema trabajo. Oxberry, del que hablábamos Luxberry, para poder tener. 35, la cinta costaba lo que quieras, los estudios eran carísimos, tenías que hacer en el CPB la postproducción, la cinta era magnética de sonido, o sea, si no te apoyaba alguien, Era no difícil. teníamos alternativa. Yo fui que me gané un concurso de Focine. Pero había un colombiano, Eric Bonge, que en Nueva York había hecho 3 cortometrajes experimentales bellísimos
que traté de recuperar. Desgraciadamente Eric se murió. Viajó mucho, tenía origen holandés y en uno de sus viajes dejó tal vez en Holanda las cintas y probablemente se perdieron. Pero esa es mi referencia cinematográfica porque él tenía la cámara de Bolex y armó una torre en triángulo que es mucho más práctica, a mano, pues una cosa así manual. Y ahí hacíamos las pruebas en blanco y negro. Primero veíamos las de él, que fue una pista enorme. Después sostenerse sobre las tramas. Porque es que el trabajo plástico, si yo te digo que estoy haciendo fotogramas como obras de arte, ¿cuál es la relación de la una con la siguiente? ¿Estás calcando? ¿Qué tan independiente es del anterior? Es imposible tramar idéntico un dibujo. Entonces estás enfrentado a unas tensiones y a unos temblores y a unos problemas que ofrece bien interesante la imagen. Entonces filmábamos en blanco y negro y revelábamos en el baño. Y Oscar Torres que revelaba cantando música gregoriana para medir los tiempos de revelado. No, el resto de la explicación no lo entendí nunca. Y podíamos armar unos grandes loops en el proyector. O sea que poníamos el carrete de atrás muy lejos, en un soporte a 2 metros del proyector y pegábamos la cinta en loop. Y entonces prendía uno el proyector y de esa manera podías ver. O sea que fíjate que era bien complicado. Con el digital, sobre todo, y con la presencia de la animación en mi área, por lo menos, en las facultades de artes, no de diseño ni de cine, se desarrolló enormemente la animación, sobre todo cuando entra la posibilidad digital. Eso sí te cambió la vida. Puedes trabajar con cámara de fotografía, por ejemplo, aceptando el cambio de formato, hay que saberlo, pero podrías hacerlo muy bien, puedes editar razonablemente en tu casa, se puede hacer, digamos. Eso me parece que lo ha disparado de una manera enorme. Además de, supongo yo, los trabajos que se empezaron a hacer, ¿no? No solo pasar. Esa forma o esa transición que se dio como de todo este movimiento manual, analógico, ya a lo digital, también creo que causó mucho traumatismo en muchos de los animadores, ¿no? Es decir, animadores de todo este periodo que venían de los 70, 80, 90, se enfrentaron un poco a ese cambio tecnológico, básicamente fue Para el negocio tecnológico. fue fatal. Para Nelson, Y por ejemplo, fue mortal porque, pues, claro, que te podían cobrar por usar una Uxberry con una cámara Mitchell computadorizada para el cuadro a cuadro, te daba altísima calidad y una garantía. Él trató de competir en el digital, pero es que los precios bajaron. O sea, se ya, quebró. ¿cómo ves ahora toda la transición, ya no solamente de lo digital, sino la posibilidad de programar incluso desde la voz, desde un guión de voz, una animación o cualquier tipo de escena, como está ocurriendo ahora con ciertos programas de inteligencia artificial? Yo creo que se puede siempre y cuando eh, la técnica corresponda a un sentido dramático. Por ejemplo, estoy haciendo una película en blanco y negro como Astrolabio. Yo le digo a todos, estamos en blanco y negro. Pero en la parte publicitaria queremos color. ¿Por qué? Porque la publicidad opera como coloreando ese mundo oscuro que está ahí. En ese contexto me funciona extraordinariamente bien. Claro, como yo estoy en la plástica, los fotogramas mismos son parte de exposiciones y de muestras, o sea que para mí es importante la parte plástica. Pero hoy en día todo lo que se haga es una parte manual y una parte en computador. Sobre tu obra, quiero que hablemos de dos obras que me parecen muy importantes. Una es el circo, Ujú. ¿sí? Y la otra es un trabajo que hiciste en un videoclip de Aterciopelados, no sé si recuerdas, Sí, 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 Rayuela. con Rayuela. Esas que son dos momentos distintos y son dos obras diferentes. ¿Cómo fue, bueno, pues el trabajo del circo, que creo que ese ya está casi listo para volverlo a mostrar? Sí, sí, sí. Y el trabajo del videoclip con Aterciopelados, que tiene elementos de animación. Los extraños presagios de León Prosa, que se llamó Los todo el tiempo el circo. el circo. Eh, pero ya cuando la fui a sacar, pues sí preferí que fuera un poquito más. Más eh, formal el título. sí, y el título te puede guiar también un poco mejor. Y en animación a veces, por eso lo del pasajero de la noche. Yo tenía miedo en 1984, yo la acabé en el 89, que no fueran a entender esa vaina nunca. Entonces usted trata de poner un título que más o menos le cuente algo y abajo un subtítulo, como diciéndole, vea, tranquilo. Es la historia del señor Ike Saaking y las aventuras que le acontecieron con su muerte. De ahí Isaac King se me volvió, pues,
eh, la manera de identificar la película. Eh, y en lo de Aterciopelados, yo no metí tanto la mano directamente, digamos, cuando llegaron Chepe y Jader, pues estaban recién graduados prácticamente. Y vieron lo que yo hacía en animación. Yo tenía una torrecita de animación pequeña hecha con una antigua ampliadora de fotografía. Son muy buenas bases para poner la cámara y hacer animación. Entonces se las di y hablamos de cómo hacerlo. Ellos querían hacer una vaina bien loca y tomaron fotos pensando en el stop motion. Yo ayudé con recortes, con cosas, pero pues el crédito es totalmente de ellos. Pero lo que tiene de muy bonito eso es que era muy fresca, ¿cierto? Era una composición muy tranquila frente a lo que yo hago, que es un poquito más, por el tipo de dibujo y todo, es como más difícil de hacer. Aquí era una cosa mucho más alegre, por un lado, ¿no? Como esa parte me pareció muy bonita. Listo, ¿y ahora en qué proyecto estás? Estoy realizando un largometraje con el FDC, 70 minutos, en coproducción con Brasil, con el Fondo de Desarrollo de Cine del Brasil. Y eh, el dibujo, 100%, ciencia ficción. Bueno, en Colombia la ciencia es ficción, es fácil. Y es una interpretación como el más parecido a un misterio medieval en movimiento, pero en tono de ciencia ficción. Carlos, gracias por haber estado en esta charla, una charla corta pero muy interesante sobre la animación en Colombia y sobre tu trabajo como animador.